La historia a partir de Babel, año 2911 a.C. Se dividen los pueblos en clanes. Los clanes jaféticos, uno de ellos es el altaico. El altaico poco a poco se va dividiendo en pueblos, los mongoles, los tungusos y los túrcicos. Los túrcicos se dividen en varios pueblos. Vamos a ver ahora los túrcicos occidentales, que son los basquires y los tártaros. Una breve historia de ambos pueblos, de su cultura y cómo viven actualmente, y lo que han sufrido a lo largo de la historia. Y también su lucha por sobrevivir. Veamos el haplogrupo N1A2 de los túrcicos occidentales, tártaros y basquires. Dentro de las tribus jafetíticas, la tribu altaica se dividió en varias tribus. Una de ellas fueron tres: las mongolas, las tungúsicas y las túrcicas. El túrcico se dividió a su vez en varias de ellas. El central, que ya vimos a los kazajos, el bólgar, que fue el chuvasiano, el meridional, que vimos el turco, y ahora vamos a ver el occidental, que es los tártaros. Bueno, el basquirio y los tártaros. ¿Quiénes son los tártaros? Vamos a conocer la breve historia de los pueblos tártaros. En este mapa podemos ver dónde se distribuyen los que hablan el lenguaje tártaro en Turquía y en Rusia principalmente. Y en este cuadro vemos que en Ucrania, que es donde están los tártaros de Crimea, más o menos el 15% de la población tiene el haplogrupo N1A2, es decir, son de ascendencia tártara. Son de descendencia tártara. Originalmente eran los pueblos de parte de Asia y Europa bajo el liderazgo mongol del siglo XIII. El uso de este nombre se extendió para incluir así cualquier invasión nómada de origen asiático, tanto de Mongolia como del occidente de Asia. Antes de la década de 1920, los rusos usaban la palabra tátar para designar a numerosos pueblos, desde turcos azeríes a tribus de Siberia. La palabra también fue empleada para denominar al conquistador Timur y sus seguidores. En el siglo XVII se les llamó tártaros a los manchús, práctica que persistió hasta la caída del Imperio Qing en 1912. En la actualidad, la mayor parte de los tártaros viven en el centro y sur de Rusia, la mayoría en Tartaristán. A finales del siglo XX se suponían más de 10 millones de tártaros. Una buena parte de los tártaros son musulmanes suníes, pero también hay muchos tártaros cristianos ortodoxos. De hecho, Tartaristán, y en especial Kazán, alterna grandes mezquitas con grandes iglesias ortodoxas. El dominio ruso ha supuesto una buena parte de su asimilación y rusificación. Los actuales habitantes tártaros de Eurasia forman tres grandes grupos: los tártaros de Crimea, que están en Crimea, Ucrania, Bulgaria, Rusia, Lituania, Polonia, Rumania y Turquía; los tártaros del Cáucaso y los tártaros de Siberia o sibires. Debido a la magnitud de las migraciones y mezclas entre diferentes pueblos y la laxa utilización del adjetivo tártaro, en la actualidad se cuenta como tártaros a gente que van desde el aspecto mongoloide o mongol hasta el extremo, hasta el caucasoide en el otro. La clasificación de las ramas separadas está lejos de ser completas. Sin embargo, están admitidas las siguientes divisiones. Los tártaros de Crimea. Hoy en día, más de 250,000 tártaros de Crimea viven en Crimea y alrededor de 150,000 permanecen en el exilio en Asia Central, principalmente en Uzbekistán. Casi 5 millones de personas de origen tártaro de Crimea habitan en Turquía, los descendientes de quienes emigraron en el siglo XIX y principios del XX. Los tártaros emigraron junto con los mongoles e invadieron las partes de Rusia y Ucrania en el siglo XIV, siglo XIII y XIV. Los tártaros de Crimea son musulmanes.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la población tártara de Crimea se redujo en consecuencia de la política opresiva de Stalin. En 1944 se les acusó de ser colaboradores de los nazis y fueron deportados en masa al Asia Central y otras regiones de la Unión Soviética. Esta deportación es conocida entre los descendientes como el exilio de los tártaros de Crimea. La deportación comenzó el 17 de mayo de 1944 en todas las localidades habitadas de Crimea. Más de 32.000 efectivos de la Guardia Rusa participaron en la acción. Cerca de 200.000 tártaros de Crimea fueron deportados. De ellos, 151.000 a la República Socialista de Uzbekistán y 10.000 a la República Socialista de Mari. Otros 5.000 a Kazajistán y varios a otros lugares de la Federación Rusa, en Siberia. Entre mayo y noviembre del 44, 10.000 tártaros de Crimea murieron de inanición en la República de Uzbekistán. O sea, el 7% de los deportados murieron de hambre. Desde finales de la década del 80, alrededor de 250.000 tártaros de Crimea han regresado a su patria original en Crimea. Los activistas de Crimea reclaman el reconocimiento del exilio como un genocidio. Esta es, en breves palabras, la historia del pueblo tártaro. El otro pueblo túrcico occidental es el pueblo basquirio o bashkir. Este pueblo vive en el área sur de Rusia asiática. Vamos a estudiar un poco su visión. El nombre de Bashkir aparece por primera vez a comienzos del siglo X en el escritor árabe Ibn Fadian en sus viajes a la Bulgaria del Volga. Menciona que los bashkires son una raza guerrera e idólatra, ¿sí? Y decide que adoraban ídolos fálicos. En aquella época los bashkires eran ganaderos nómadas. Hacia el siglo XIII ocuparon los territorios entre el río Volga y el río Kama y los montes Urales. Estos viajeros que encontraron a los bashkires hasta la llegada de los mongoles a mediados del siglo XIII, los bashkires formaron un pueblo fuerte e independiente que ocasionaba problemas a sus vecinos, los búlgaros del Volga y los pechenegos. Pero tras la caída del Kanato de Kazán a manos de Iván el Terrible en 1552, se convirtió en un estado débil. En 1556, los territorios bashkires fueron incorporados al zarato ruso. En la historiografía rusa existen 3 puntos de vista acerca del carácter de dicha incorporación: voluntario, forzoso y mixto de ambos. Bueno, en 1676, los bashkires se rebelaron dirigidos por el caudillo llamado Seyd Batir y los rusos tuvieron grandes dificultades para dominarlos. Bashkiria se levantó de nuevo en 1707. La rebelión se produjo a causa del maltrato recibido de los oficiales rusos. La tercera y última insurrección tuvo lugar en 1735 y duró 6 años. En 1774, Bashkiria apoyó la rebelión de otros lugares y tropas bashkirias lucharon al mando del noble bashkirio Salavat Yulavyev, pero fueron derrotados. En 1876, los bashkirios quedaron exentos de pagar impuestos y en 1798, Rusia formó un ejército irregular de bashkires. Los pueblos bashkires, además, son de origen, como hemos dicho, túrcico, de origen altaico, de origen túrcico y altaico. Estos pueblos tienen principalmente el haplogrupo N1A2. Actualmente, los haplogrupos del N1A2 son minoría en todos lados. Son minorías entre los pueblos de esta zona, dado que por tanta guerra, por tanta invasión, por tanta situación,
su población masculina ha sido diezmada y ha sido invadida por pueblos de otros genes, de otros clanes. Ese es el pueblo basquir. Muchas gracias. Hasta aquí he seguido la historia de los pueblos jaféticos. Primero vimos los pueblos semíticos. Estamos viendo los pueblos altaicos, en concreto los pueblos túrcicos. Los túrcicos, ahora vimos los túrcicos occidentales, los basquires y los tártaros. Seguiremos viendo los pueblos túrcicos, ahora los orientales, en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Vamos viendo cómo la historia perfectamente es coherente con el inicio de Babel en el año 2900 a.C. El diluvio universal fue una realidad que cambió e inició la historia humana radicalmente. Muchas gracias. Seguimos viendo nuevos videos.